Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Dante Peche, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos a dar inicio a la sesión de cierre del quinto Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. Nos encontramos realizando este foro en el contexto de la crisis de salud del COVID-19, que se ha transformado en una crisis social, económica, de exclusión, de gobernanza y de derechos humanos. Es un amplificador de déficits estructurales preexistentes. Antes de abrir el último panel, quisiéramos compartir un resumen de estos 5 días del foro. Agradezco a la Oficina de América Central de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos su gran colaboración en la organización del foro, junto con el involucramiento de todas las oficinas nacionales de país, de toda la región y de Ginebra. Aprovecho para agradecer a la Unión Europea y a nuestros socios del proyecto CERALC, la OIT y la OCDE en este trabajo conjunto. También agradecemos a las y los voluntarios que han tomado nota a lo largo de todas las sesiones y a nuestro excelente equipo de trabajo liderado por Alexia Guillot. Pero lo más importante, agradecemos la participación de todas y todos los asistentes que con su presencia y sus preguntas han compartido sus puntos de vista y han impulsado la conversación hacia lugares nuevos y a veces incómodos. Esto es muy valioso y necesario para lograr que la agenda de empresas de derechos humanos dé pasos significativos para lograr su consolidación institucional, atender retos urgentes y en lograr cambios concretos en la vida de las personas. Desde que fui nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para formar parte del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, que había imaginado que en mi región, América Latina y el Caribe, se daría un espacio donde todas las partes interesadas se reuniesen para dialogar sobre los avances y desafíos en materia de empresa y los derechos humanos en los países de nuestra región. Imaginamos una conversación que pasara de una reunión entre unos pocos a un diálogo entre muchos. Y este año puedo ver que eso está pasando, es una realidad. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por nivelar la cancha de la participación, reconociendo que el punto de partida son desigualdades estructurales, dolorosas y reales. Estamos ante un hito histórico. Se han registrado casi 4.300 personas para este quinto foro. Aproximadamente el 20% proviene de la sociedad civil, incluyendo representantes de comunidades locales y ONGs. 20% del sector público, gobierno, poder judicial, institutos de derechos humanos. 25% del sector privado, incluyendo empresas individuales y asociaciones de empresas. 2% de hermanos de pueblos indígenas y un 2% de representantes sindicales. Hemos identificado asimismo que un 9% de los participantes provienen del sector académico, aportando evidencia, ciencia y soluciones. Y un 9% son estudiantes, lo que demuestra un creciente interés en la región por esta agenda por parte de aquellos jóvenes que podrán ocupar puestos de toma de decisión en el futuro. Además, nos alegra mucho que las personas registradas provienen de 52 países y el 62% son mujeres. Estos son números sin precedentes y hablan por sí solos. Estamos consolidando una verdadera comunidad, un movimiento en torno a objetivos crecientemente compartidos. Somos firmes convencidos de lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado el multilateralismo inclusivo, en que la búsqueda de soluciones para nuestros desafíos se logra mejor a partir de la participación y el diálogo social. También tuvimos una amplia participación de organizaciones internacionales, representando un 10% del total, además de la Unión Europea, la OIT y la OCDE, que coorganizan este foro. Nos acompañaron activamente funcionarios de CEPAL, ONU Mujeres, el PNUD, UNICEF, del Sistema de Naciones Unidas en general, de la CIDH, del Sistema Regional de la OEA. La colaboración y coherencia de políticas debe existir en todos los niveles y estamos demostrando que es realista aspirar a una mucho mayor ambición. Y todo esto lo hemos logrado en el contexto de la pandemia del COVID-19. A pesar de las barreras de acceso, de alguna manera se está democratizando la participación en instancias de este tipo. Como bien lo dijo la presidenta del grupo de trabajo, Anita Ramazastri, en la apertura de este quinto foro, el verdadero diálogo entre múltiples partes interesadas no es fácil. De hecho, es incómodo y extremadamente duro para las víctimas, aún más en una región como la nuestra, caracterizada por la legítima falta de confianza entre actores, la conflictividad social relacionada con los proyectos empresariales en muchos sectores,
la débil institucionalidad y las altas tasas de impunidad y la persecución y ataques a las personas defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, como se ha resaltado en este foro, estos espacios multiactores, abiertos y transparentes son imprescindibles para que nos enfrentemos a los desafíos, escuchemos a las personas afectadas y podamos buscar soluciones de manera franca y constructiva. En nuestro foro, el de todos nosotros, ese tipo de diálogo se ha dado y gracias a todos y todas ustedes por hacerlo posible. Bajo el paraguas de la conducta empresarial responsable en tiempos difíciles, hemos escuchado durante 43 sesiones del foro los desafíos adicionales que todos los sectores están enfrentando en la crisis actual, pero también han compartido buenas prácticas y las ventanas de oportunidades que se abren, como el ajuste de los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos a situaciones de crisis. Ahora nos toca movilizar las experiencias pioneras, los anuncios y las buenas intenciones hacia las acciones concretas. El proyecto CERALC y los socios que lo componen, la OIT, la Oficina del Alto Comisionado y la OCDE, reiteran su disposición para servir de plataforma y facilitadores para que esos compromisos se traduzcan en realidad. El proyecto de evaluación de la primera década de los principios rectores nos ayudará en este ejercicio con una hoja de ruta para los siguientes 10 años de implementación, con objetivos, metas y métricas que podamos evaluar e idealmente hacerlas exigibles. Ha sido muy valioso contar con representantes de 12 gobiernos de la región, representados por ministros y viceministros, es decir, del nivel más alto, que expusieron sobre los compromisos y avances en la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas. Los estados deben tomar la iniciativa, definiendo las normas y políticas claras que definan las expectativas públicas y poder avanzar en este ámbito. Necesitamos de un contexto habilitante y de que nuestros gobiernos efectivamente lideren dando el ejemplo. La legitimidad y confianza en nuestras instituciones se juega en la cancha de la realidad concreta. Quienes plantean medidas para flexibilizar los resguardos ambientales, la consulta previa y el licenciamiento ambiental y social para una reactivación económica más rápida, lo hacen aludiendo a un falso dilema. Las normas exigentes no espantan las inversiones, atraen inversiones de calidad ambiental y social, precisamente las que necesitamos. La implementación del Acuerdo de Escazú sobre participación y otros acuerdos y convenios internacionales ayudará a los estados a contar con un marco regulatorio más robusto y ofrece a las empresas poder contar con mayor certeza de que sus procesos de diálogo y búsqueda de consentimiento tengan la indispensable legitimidad que necesitan. En materia de debida diligencia, se compartieron las experiencias locales y de Europa, cuyo nuevo marco regulatorio tendrá un impacto directo sobre cómo hacer negocios en Latinoamérica y el Caribe. La futura legislación debería aplicar a todas las empresas, aumentar la seguridad jurídica para todas las partes, aclarar las consecuencias legales y facilitar la colaboración entre actores a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo los gobiernos locales, para tener impacto en terreno. Las empresas pueden y deben ser parte de la solución. Hemos quedado entusiasmados con los múltiples compromisos y avances presentados desde la perspectiva de las empresas y de un verdadero ecosistema de instituciones dedicadas a proveer servicios, data, conocimiento. La importancia de abordar el cambio climático desde la conducta empresarial responsable también fue abordada en varias sesiones. La coherencia de políticas públicas es clave, tanto como las acciones adicionales que deberían tomar las empresas, en particular las del sector extractivo. Para ser un motor de desarrollo, la actividad extractiva debe hacerse responsable de sus impactos y someterse a los más altos estándares ambientales y sociales, lo cual incluye la promoción y el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor. Hemos escuchado que el camino hacia la energía renovable también tiene retos importantes y se concluyó sobre la importancia de que la transición energética sea justa, transparente y en consulta con los pueblos potencialmente afectados. Hemos tenido conversaciones sobre cómo reconocer el rol primordial que juegan las pymes para que se respeten los derechos humanos en toda la cadena de valor. Las grandes empresas, los estados y las asociaciones empresariales tienen un papel enorme que jugar en este ámbito. Hemos analizado los marcos de referencia disponibles para ayudar a evaluar y comunicar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Saber y mostrar es fundamental. La evidencia de implementación debe acompañar los compromisos formales. Queremos alentar a las empresas y a sus organizaciones a que perseveren en su creciente compromiso con el respeto de los derechos humanos. La humildad es un valor central. Reconocer y corregir prácticas engrandece.
Nadie se humilla con pedir perdón cuando se han cometido errores, ya que genera las condiciones para reconstruir sociedades con heridas abiertas y garantiza la no repetición. Cuando existen violaciones a los derechos humanos e incluso muertes de personas defensoras, ninguno de nosotros, ni empresas ni inversores, podemos permanecer en silencio. En materia de acceso a la reparación, tuvimos reuniones inéditas entre pares, entre las instituciones nacionales de derechos humanos por sí mismas, entre estas y los puntos nacionales de contacto de la OCDE por primera vez, y entre un grupo de jueces y magistrados de la región, también por primera vez. Fue muy alentador ver las oportunidades de colaboración identificadas y los compromisos para enfrentar las deficiencias en materia de acceso a una efectiva reparación. Las víctimas siguen enfrentando muchos obstáculos a nivel técnico, legal, financiero. No es posible construir una nueva normalidad respetuosa de los derechos humanos en un contexto donde la captura del Estado, la corrupción y la impunidad permanecen. La criminalización, los conflictos sociales, la destrucción de hábitats y el despojo de recursos naturales, los ataques, los asesinatos, la discriminación, los atropellos a los derechos de los pueblos indígenas y afro, la impunidad y la corrupción deberían haber sido erradicadas de nuestras sociedades hace largo tiempo. Bajo ninguna circunstancia estas prácticas deberían estar vinculadas a las actividades empresariales. Las empresas pueden y deben jugar un papel positivo en nuestras sociedades. El ODS 17 hace un llamado a una nueva alianza mundial revitalizada. El diálogo social es la clave para la construcción de un nuevo contrato social que permita aspirar a un desarrollo sostenible en que nadie se quede atrás. Finalmente, y muy importante, hemos escuchado las durísimas realidades que viven muchas y muchos de ustedes, personas de comunidades afectadas, indígenas, afrodescendientes, personas defensoras de los derechos humanos, niñas, niños, mujeres, personas LGBTI, personas con discapacidades, trabajadoras, trabajadores. Cada uno de sus testimonios ha sido no solo una expresión de fuerza y valentía, sino que nos animan, nos interpelan a aquellos que detentamos posiciones de poder o de autoridad, a simplemente hacer bien nuestro trabajo, con cariño y dedicación, con real sentido de urgencia. Muchas gracias. Y ahora, al iniciar la última ronda de intervenciones de este foro, quisiera darle la palabra a Silvia Lara, la viceministra de la Presidencia de Costa Rica, que nos acompañó en el lanzamiento del proyecto para evaluar los primeros 10 años de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos el 7 de julio, y le quisiera nuevamente dar la palabra al cierre de estos 5 días del quinto foro regional sobre empresas y derechos humanos. Querida Silvia, la palabra es tuya. Muchas gracias, señor Peche. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este cierre. Reciban de nuestra parte un muy, muy caluroso saludo. Siento la sensación, después de esta semana de foro, de estar siendo parte de un movimiento que toma cada vez más y más fuerza y de estar siendo parte de una comunidad que crece. Y eso, señor Peche, no hay duda, se lo debemos en gran parte a usted. Con el señor Dante Peche me une además una amistad de muchísimos años. Hemos sido cómplices en esta causa por la conducta empresarial responsable y los derechos humanos, y me honra muchísimo compartir este espacio con usted. Y quisiera, como antesala al foro que sigue, a pesar de este positivismo y de este optimismo, sin embargo, también plantear con alguna crudeza los desafíos que tenemos por delante. Porque si algo hemos escuchado en esta semana de foro es una especie de ir y venir entre si en efecto estamos en una coyuntura que nos ofrece una gran oportunidad y ahora sí les llegó la hora a la implementación de los principios rectores de empresa de derechos humanos, o si más bien por el contrario, la pandemia y la crisis en la que nos encontramos son un contexto en el que más bien lo que vamos a encontrar es más obstáculos y más dificultades para una implementación efectiva de los principios rectores. Y yo quisiera de veras que pudiéramos asumir esa discusión
con crudeza, con valentía, con honestidad y con claridad, para no engañarnos con falsas esperanzas o pensando que con ser optimistas y sentirnos parte de una comunidad, de un movimiento, lo vamos a lograr. Yo creo que el desafío es mucho más grande que eso. La pandemia, como ya se ha repetido muchas veces, en efecto desnudó, descubrió una serie de desigualdades estructurales tan profundas, las grandes brechas que hay en relación con la participación en el mercado laboral de muchas poblaciones, las condiciones de tantísima precariedad de su participación en el mercado laboral, las brechas de acceso a la protección social, a los sistemas de salud, a la digitalización, que hoy vemos amenaza además fuertemente la continuidad de los niños y las niñas y los jóvenes en los procesos educativos. Y una diría que, siendo que se ha hecho tan evidente estas brechas, pues pareciera absolutamente lógico que este sería el mejor contexto, la mejor coyuntura para ahora sí decir a dónde está la voluntad política para que, por lo menos desde el punto de vista de la responsabilidad de las empresas y su conducta responsable en materia de derechos humanos, se ponga en primera línea y se haga efectiva. Pero creo que es importante también tener presente que esta pandemia está poniendo a los estados contra la pared. Hay una serie de medidas que están presionando a los estados para lograr una reactivación económica mucho más vigorosa. Y vemos que en muchos de esos casos las medidas por las que se está presionando es incluso la flexibilización de condiciones laborales, condiciones ambientales, la flexibilización en relación con responsabilidades con respecto a proveedores, con respecto a comunidades, y pues siempre existe el peligro, la amenaza y la posibilidad de que frente a una crisis humanitaria producto de esta recesión económica y de altísimas tasas de desempleo, lejos de avanzar en el cumplimiento de esos derechos humanos, más bien retrocedamos. Y a mí me parece que esto tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque si no lo ponemos sobre la mesa, corremos también el riesgo de que cuando nos demos cuenta no habremos tomado conciencia de que era este el contexto que estábamos viviendo. Y yo quisiera hacer énfasis entonces en que si nos queremos mover como comunidad con fuerza en la dirección de que esta es la oportunidad, que este es el momento para hacer avanzar la agenda de los derechos humanos, debemos tomar conciencia de cómo se están tomando las decisiones en los países en relación con cómo abordar la pandemia y hasta qué punto las decisiones que se están tomando en los países se están tomando a partir de procesos de diálogo y de construcción de consensos, o si por el contrario, ¿verdad?, haya sectores que están haciendo prevalecer sus agendas históricas. Y aquí entonces quisiera insistir en la idea de que si queremos que la agenda de los derechos humanos y en particular de la responsabilidad de las empresas con los derechos humanos avance y avance con fuerza y sea lo que prevalezca en esta coyuntura, el tema del diálogo social en la región y el tema del diálogo social en los países deberá ser el punto medular fundamental alrededor del cual gire la implementación de los principios rectores. A mí me anima muchísimo ver que este foro, este quinto foro, lo que nos está proveyendo como región es de una plataforma, de una comunidad que yo diría no existe, no existía en América Latina y que hoy vemos fortalecerse cada vez más. Cuando uno escucha al señor Peche decir que han participado 4.300 personas, pues realmente piensa uno, bueno, habría sido inimaginable pensar que pudiéramos estar en este punto.
pero quisiera insistir, ¿cómo hacemos para que el tema del diálogo social en la región y en los países sea lo que marca el aniversario, el 10º aniversario de los principios rectores de empresa y derechos humanos? Es decir, que ese sea el signo de ese aniversario, porque no vería la posibilidad de lograr una implementación si no es a través de ese mecanismo. Cierro diciendo que agradecemos, el gobierno de Costa Rica agradece profundamente que nos hayan permitido participar de este proceso de cierre. Costa Rica participa del proyecto de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe, como ya lo expresó nuestra ministra de Economía en la inauguración del foro. Estamos plenamente comprometidos, queremos ser parte de la solución, queremos ser parte de este movimiento y de esta comunidad para construir una visión compartida sobre el futuro de nuestra región. Pero eso no es sencillo y si no buscamos mecanismos para que estos foros sean una conversación permanente en la región y los países, podemos perder esta ventana. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, viceministra Lara. Me podría haber tuteado todo el rato, porque nos conocemos hace casi 20 años y hemos estado en esta misma ruta haciendo camino al andar. Muchísimas gracias por la intervención sobre voluntad política. Necesitamos la voluntad política de todos los actores y sabemos que un actor fundamental son nuestros propios gobiernos, donde a veces ha faltado la voluntad política, y entonces agradecemos mucho el compromiso de Costa Rica, el suyo, viceministra, y obviamente este llamado. La plataforma que tenemos y que estamos construyendo se está consolidando y efectivamente, y tal como dije en mi intervención, el proyecto CERLAC abre una oportunidad para que colaboremos y para que tengamos una plataforma con continuidad entre foro y foro. El próximo año haremos el 6º, pero entre medio tenemos la oportunidad de que cada uno de nosotros haga su parte para mejorar individual y colectivamente, de manera que nos reencontremos en un año desde ahora para ver los avances, evaluar qué es lo que hemos progresado y dónde no hemos progresado, de manera de poner más foco. Agradezco muchísimo su intervención. Quisiera recordar a la audiencia que estamos recibiendo preguntas desde la audiencia. Obviamente no es realista que vayamos a responderlas todos o todas, pero que sí las podamos ir recibiendo de parte de ustedes, de manera que las consolidemos y sean parte de este proceso de escucha y diálogo. Y quisiera pasar a hacerles preguntas a nuestros panelistas. Una pregunta a cada panelista y luego una suerte de diálogo interactivo en la medida que eso lo podamos hacer con los demás participantes de esta sesión de cierre. Quisiera primero darle la palabra a Luis Yáñez. Espérense que me están indicando que no estaba presente. Ok. No le voy a dar la palabra a Luis Yáñez. Primero voy a partir con Jaime Cámara, el CEO, el gerente general de la empresa PetStar. Y la pregunta para Jaime es muy concreta. ¿Cuál sería el papel que su sector y su organización, su empresa, a la que representa, debería tomar para construir mejor y asegurar una nueva realidad inclusiva y responsable? Es decir, en resumen, ¿qué te dice este foro? ¿Cuáles son tus apreciaciones? ¿Y cuál es el rol que una empresa y el conjunto de la comunidad empresarial debe jugar en el desafío que nos hemos planteado? La palabra es tuya, Jaime. Muchas gracias. ¿No se escucha? Quizás tienes en mute. Yo creo que estás en mute. Perdón, ¿ahí me escuchan? Una disculpa. Ahí sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Dante, y muchas gracias por permitirnos participar en este foro tan importante. Es un orgullo ser parte del mismo. Yo quisiera decir que en PetStar reconocemos el respeto por los derechos humanos como un valor fundamental, por lo que hemos asumido un compromiso ético y humano con toda nuestra cadena de valor, que incluye a nuestros empleados, proveedores, socios, acopiadores y comunidades con las cuales colaboramos. Esta visión incorporada en nuestro modelo de negocio sustentable PetStar, lo que en estos momentos críticos como los vividos durante esta crisis sanitaria por el COVID nos ha permitido colocar a las personas en el centro de las decisiones. Y eso nos ha facilitado la definición de la hoja de ruta a seguir, priorizando el derecho a la salud,
pero a su vez asegurando la continuidad del negocio para evitar una crisis económica y social por falta de empleo. El reconocimiento y respeto a los derechos humanos debe estar al nivel de estrategia del negocio. Yo creo que ese es el rol que tenemos que tener las empresas. Lo tenemos que tener integrado como parte de nuestra estrategia de negocio, definiendo metas y objetivos claros que hagan tangibles los avances para atender oportunamente los retos que se presenten. Un ejemplo exitoso para nosotros ha sido nuestro modelo de acopio inclusivo PetStar o MAIP, que reconoce a los pepenadores y recuperadores urbanos, propiciando su movilidad social, logrando impactar positivamente a más de 24,000 recolectores y recuperadores de residuos relacionados con nuestra cadena de suministro, y que definitivamente nuestra responsabilidad hacia ellos y con ellos es realmente muy grande. Son un elemento fundamental de la clave del éxito de la recuperación de reciclables y de nuestro modelo de negocio sustentable. Considero que este quinto foro regional fue un espacio importante para compartir buenas prácticas y proporcionarnos a los participantes los recursos necesarios para mejorar y fortalecer una conducta empresarial responsable. En nuestro caso, al ser parte del Consejo Directivo de la Red Mexicana del Pacto Mundial, también nos deja con grandes ideas de cómo coadyuvar aún más al cumplimiento de los 10 principios rectores promovidos por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde se incluyen derechos humanos, normas laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción, que faciliten el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para México. Todo esto debe gestionarse bajo una perspectiva de derechos y tener a los ODS como una hoja de ruta y no dejar a nadie atrás. Esa es básicamente, pues, la esencia de lo que nosotros hemos construido con nuestro modelo de negocio sustentable PetStar. Somos parte de la cadena de suministro de la industria mexicana de Coca-Cola, quienes son nuestros accionistas, y por lo tanto, pues consideramos que toda la participación de todas las personas son el eje central de nuestro modelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Quisiera decir que en este foro por primera vez tuvimos una sesión dedicada a la pyme y otra sesión dedicada a la informalidad. Dos ángulos muy importantes y que siempre nos lo recuerda el sector privado, que no nos olvidemos que la inmensa mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas, y que además existe un enorme espacio para perfeccionar y para incorporar a la legalidad, pero incorporar también a la red de protección social al 60% de los trabajadores del mundo que forman parte de la economía informal. Te agradezco mucho tu intervención y obviamente recordarnos la alianza y la colaboración que tenemos con la red del Pacto Mundial a nivel mundial y obviamente en nuestra región. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Amanda Romero, representante para América del Sur del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, e integrar la perspectiva desde sociedad civil y centro de investigación también, sobre la base de los debates celebrados esta semana y en otros foros. ¿Cuáles serían las principales peticiones o expectativas que las organizaciones de la sociedad civil tienen para los gobiernos y el sector empresarial y otros actores interesados para prevenir y mitigar los abusos de los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales? Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Dante, y muy buenas tardes para todas y todos. Dentro de las discusiones que hemos escuchado en este foro y basados en múltiples informes, reportes, análisis y documentación de hechos en el terreno, ofrecemos las siguientes recomendaciones con base en la situación en la que agradecemos esta invitación a compartir en la plenaria de clausura. Estas presentaciones que se han hecho a lo largo del foro, en este
este escenario expresaron la gravedad de la situación por la que atraviesan distintos grupos de la población latinoamericana y del Caribe. En particular, rescatamos el llamado urgente de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades campesinas, los sindicatos, las personas ambientalistas y defensores y defensoras del territorio y de los derechos humanos, le hacen a los estados, a las empresas y a los organismos internacionales para que diseñen y planeen la recuperación económica de la región post-pandemia, centrada en la reconstrucción de los sistemas públicos de salud, la seguridad social, la reducción de la desigualdad y la protección de los bienes de la naturaleza, antes que en continuar con modelos económicos que priorizan las ganancias y el crecimiento a toda costa, destruyendo a su paso los entornos y los medios de vida de la población. Por eso a los estados les urgimos la puesta en marcha en práctica inmediatamente de medidas eficaces para la protección de las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos relacionadas directamente con operaciones empresariales, el cese a la estigmatización, la persecución y la criminalización de la protesta, que hacen de nuestra región una de las más afectadas por asesinatos, detenciones arbitrarias y juicios injustos contra personas que critican o se oponen a proyectos y planes empresariales. Debe cesarse toda consideración de estas personas como supuestamente opuestas al desarrollo o antipatriotas y cambiar las prioridades del crecimiento económico por un enfoque centrado en el ser humano y orientado al bienestar de la población y el restablecimiento del equilibrio con la naturaleza. En particular, llamamos a asumir con seriedad la prevención, investigación y sanción de los responsables de efectos negativos en la salud de poblaciones vulnerables como la infantil, las mujeres y vastos sectores de la población por causa de la contaminación derivada de conductas empresariales irresponsables, accidentes que eran prevenibles de magnitudes enormes, que deforestan, destruyen los entornos naturales e impactan el acceso al agua, a los alimentos y al trabajo digno en la región. También pedimos a los estados latinoamericanos y del Caribe el respeto y el cumplimiento cabal de los derechos a la información y la participación de las comunidades con la garantía del derecho fundamental a la consulta y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado, más allá de formalismos administrativos, sin racismos ni discriminaciones contra sectores de la población, en especial en territorios colectivos, cuidando la frágil biodiversidad que caracteriza a nuestras naciones. También pedimos a los estados que no deben estar supeditados a las empresas. Por ello, instamos a que los estados de la región pasen de la retórica de planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos que enfaticen el voluntarismo y la buena disposición en reportar problemas a una acción práctica que ponga en marcha el marco completo de los principios rectores, tanto en su contenido como en su espíritu. Esto además ayudará a la posibilidad de nivelar el campo de juego y no desfavorecer a aquellas empresas que se esfuercen por respetar los derechos humanos en su conjunto y a cabalidad, apoyando la complementariedad de las recomendaciones tan importantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con los esfuerzos que hacen algunos estados y la sociedad civil hacia un tratado vinculante en el seno de las Naciones Unidas en esta materia. También el balance de los 10 años de los principios rectores debe aprovechar la oportunidad de construir verdaderos mecanismos de remediación y reparación y nuevos escenarios para que las víctimas de actuaciones empresariales tengan acceso a la justicia. En ese sentido, nuestras recomendaciones para las empresas son las siguientes. Primero, las empresas tienen un papel fundamental en el proceso de recuperación económica después de la pandemia. El principal papel de ellos es la reinstalación de todas aquellas personas que estas empresas despidieron en los últimos meses bajo condiciones laborales ahora sí dignas, la provisión de medidas de bioseguridad y el respeto por las libertades de asociación y negociación colectiva, respetando los estándares internacionales de derechos laborales y humanos y sociales. En segundo lugar, a aquellas operaciones de empresas que se han demostrado y documentado suficientemente que han generado directa o indirectamente conflictos con comunidades y sectores de la sociedad civil que defienden los derechos al trabajo, al territorio de la vida, deben reconocer
que su papel también ha significado violaciones de los derechos fundamentales y que por ende deben responder por las consecuencias negativas que han generado y proceder a la reparación integral a las víctimas y la remediación y mitigación de daños en el ambiente, en especial las de los sectores extractivos y de energía. En tercer lugar, los informes de sostenibilidad y transparencia voluntarios de las empresas, incluyendo declaraciones de derechos humanos y la inclusión de políticas en esta materia, son un paso positivo y necesario, pero a la luz de las evidencias no son suficientes. La sociedad civil precisa ver acciones prácticas de respeto por parte del sector privado y su reacción contundente y efectiva contra los ataques y persecución contra personas defensoras de derechos humanos, del ambiente o del territorio, hasta que no se repitan más estos ataques y Latinoamérica deje de tener el despreciable lugar de ser la región más peligrosa del planeta para personas defensoras. Honro a aquellas personas de la sociedad civil que han perdido sus vidas en estas luchas asimétricas con las empresas y los gobiernos. Las empresas finalmente deben contar con mecanismos de quejas internos que sean predecibles, imparciales, efectivos y proporcionen garantías. Finalmente, como miembro de la sociedad civil, planteamos a los inversionistas institucionales dos recomendaciones. Primero, los inversionistas deben observar una conducta de diligencia debida antes de iniciar cualquier proyecto de inversiones que incluyan diagnósticos y líneas de base sobre las discriminaciones, opresiones y exclusiones históricas, incluyendo las de las mujeres, en los territorios donde operan las empresas en las que tienen negocios. Las mejores prácticas incluyen tener un sistema de alertas tempranas para asuntos de derechos humanos para cada proyecto a ser financiado. Y por último, las evaluaciones de desempeño de sus inversiones deberán hacerse con un enfoque de derechos humanos, no meramente basadas en los informes de sostenibilidad de las empresas y en observancia de regulaciones internacionales hacia una transición justa que considere la justicia ambiental y los derechos de las comunidades al acceso a la justicia. Esos serían nuestros puntos, Dante. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Como siempre, muy clara en las expectativas y muy bien documentada. Para los que están escuchando en la audiencia, las contribuciones de nuestros panelistas que tengan carácter escrito, que sean el resultado de un texto, también los vamos a hacer público, como todas las sesiones que hemos estado guardando y que se van a ir publicando a partir de la próxima semana, de manera de que este diálogo, que es abierto y que está abierto al escrutinio de la sociedad, obviamente está abierto al escrutinio de la sociedad civil y a todos los que representan. También hacerme cargo de algo que planteaste y que estamos muy de acuerdo, que es nivelar la cancha de la participación en un contexto de asimetría y de desbalance de poder histórico. Y nuestra convicción como grupo de trabajo es que esa cancha nivelada permite tener realmente soluciones que sean legítimas y que sirvan a todas las partes, no solo a los que son afectados negativamente por las actividades o potencialmente negativos, las comunidades locales, pero también permite viabilizar los proyectos empresariales. Por lo tanto, el escenario que tenemos hoy es en el que nadie gana y hay algunos grandes perdedores, personas de carne y hueso, que hasta pierden la vida, es el peor de los escenarios que podemos tener. Te agradezco mucho nuevamente la intervención. Me avisan que Luis Yáñez, oficial a cargo de la Secretaría de la CEPAL, está ahora sí en línea y quisiera darle la palabra a él. Considerando los desafíos que la región está enfrentando para la recuperación económica y humana, ¿cuáles serían los principales elementos y actores a tener en cuenta para asegurar un crecimiento socioeconómico sostenible, inclusivo y duradero? Luis, la palabra es para ti. Muchas gracias. ¿Qué tal, Dante? Un gusto saludarte, a ti y a los colaboradores, felicitarlos por la reunión. La hemos seguido, oficiales de la CEPAL han estado acá y sabemos que ha sido un éxito. Y comprometer a la CEPAL en la continuidad de este esfuerzo para la próxima década también. Sabemos del 9.1 de caída del crecimiento, del aumento de 44 millones de desocupados, de 45 millones de pobres, de la reducción del comercio, de la destrucción de empresas, de la catástrofe económica y social que ha significado el COVID en la región. Por lo tanto, la urgencia, el mediano y el largo plazo se inician siempre el mismo día, y eso es fundamental. En ese sentido, la CEPAL ha planteado la urgencia de la necesidad de establecimiento de ingresos básicos de emergencia
por 6 meses y probablemente renovables por otros 6 meses. La necesidad de reformas políticas sociales que sean inclusivas, progresivas y distributivas, la ampliación de plazos de créditos para las mini pymes y políticas fiscales monetarias. Sabemos del poco espacio fiscal, sabemos que los países están, algunos más y otros menos, pero importantemente endeudados. Hay que hacer un esfuerzo en torno a la redistribución, a la reforma tributaria. Deberíamos modificar en algún momento el nivel de los impuestos, que todavía es bajo, pero sobre todo su estructura. Su estructura sigue siendo muy, muy regresiva. Las urgencias y qué nos preocupa. América Latina va a retroceder a lo menos una década completa en crecimiento y pobreza. Los aprendizajes que hicimos de la década perdida de los años 80 nos llevan a una siguiente reflexión. Nos demoramos cerca de 14 años en aquella oportunidad en recuperar el crecimiento que existía antes, en los 90, antes de la crisis de la deuda, es decir, los niveles de crecimiento del 82 y los niveles de pobreza que había en el 82, antes que se desatara la crisis. Fue largas, por lo menos más de una década y media para pobreza, una década para crecimiento. Pero América Latina sostuvo ese esfuerzo, y sostuvo porque había un conjunto de características que hicieron de los 90 una idea de cierto optimismo, ¿no? La caída del muro de Berlín, la aparición de esta idea de la globalización, el liberalismo en los mercados, la democracia que iba a constituir un espacio de progreso. Hoy día esos elementos no están. Hoy día la pandemia aparece en América Latina cuando había una discusión y un cuestionamiento sobre el modelo, había un descontento, había desconfianza en las autoridades políticas. Es decir, se hace indispensable la construcción de un pacto social para poder reencauzar económicamente la región, no dejar agendas postergadas, largamente postergadas, y que ahora con la base de la urgencia del crecimiento se pueden volver a quedar atrás, como es el caso de los derechos humanos, como es la agenda indígena, como es la agenda de género. Es fundamental, por lo tanto, conjugar actores con que tengan legitimidad o recuperen su legitimidad para la construir de un pacto que permita a cada uno de los países, de acuerdo con sus propias características, establecer el nivel humano de bienestar que se requiere. Y por lo tanto, las medidas a adoptar en torno a crecimiento, en torno a provisión de derechos sociales, en torno a niveles de impuestos. Pero lo más importante no es solo la construcción del pacto, sino el cumplimiento por esos mismos actores de la palabra empeñada y del pacto acordado. Es un proceso largo, pero es urgente, ¿no? El COVID nos ha desnudado en toda nuestra fragilidad, pero también nos genera una posibilidad de hacer un camino hacia el futuro. Muchas gracias. Luis, te agradezco mucho. Y estamos muy en sintonía en términos de la construcción de un pacto social o de un nuevo contrato social, y en este caso, que lo que nos convoca hoy, una agenda de empresas y derechos humanos, que sea el resultado de un acuerdo, de un profundo diálogo social a partir de una discusión franca, pero también un horizonte de tiempo asociado a metas, a objetivos, a métricas que nos permita hacer de alguna forma exigible los compromisos que aquellos que tienen más poder, gobiernos, empresas, asuman frente a los ciudadanos, y especialmente aquellos que tienen menos poder en nuestras sociedades, los más vulnerables y los que al final del día pagan las consecuencias más duramente de decisiones malas o insuficientes que toman nuestros líderes o nuestras autoridades. Te agradezco mucho la intervención, y tomo la palabra de la CEPAL de estar comprometido como un aliado para la siguiente década de implementación, porque necesitamos efectivamente una plataforma que se proyecte en el largo plazo, que siga existiendo más allá de un proyecto que uno puede tener coyunturalmente. Hoy día tenemos un buen proyecto que nos permite hacer lo que estamos haciendo, pero necesitamos una consolidación institucional a partir de la institucionalidad existente. De manera de que esta oferta te la tomo, y dado que vivimos en la misma ciudad, tenemos una tremenda oportunidad de juntarnos en cualquier momento, bueno, virtualmente de momento, pero en cualquier momento para de hecho concretar esta sugerencia que has hecho y que obviamente nos interesa mucho consolidar. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Quisiera darle la palabra a Bárbara Figueroa,
que es la secretaria de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Sobre la base de los debates celebrados esta semana y en otros espacios, ¿nos podrías decir, desde la perspectiva del sector sindical, cuáles serían los elementos para garantizar el respeto a los derechos humanos y el trabajo decente, considerando el contexto donde nos encontramos, pero obviamente inspirada en la conversación que hemos tenido durante toda esta semana? Muchísimas gracias, Bárbara, la palabra es tuya. Muchas gracias, Dante, por la invitación que se nos ha hecho y la participación de nuestros distintos dirigentes en las mesas de los días anteriores. Desde el sindicalismo regional, la reactivación económica y la salida a esta crisis deben pasar necesariamente, a nuestro juicio, por debatir el modelo de desarrollo. La pandemia ha evidenciado que las respuestas de los países a la crisis no depende única y exclusivamente de las medidas sanitarias tomadas. Mucho de ello, en realidad, se explica por las políticas económicas que se han ido definiendo, demostrándose en países de nuestra región, tal como han señalado otros panelistas, que el efecto mayor en la crisis social y económica ha estado determinada por el modelo económico neoliberal imperante. Es urgente, por tanto, volver a cuestionar la tesis del Estado mínimo y del mercado máximo, que ha permitido desmantelar políticas de protección social, mercantilizando y privatizando áreas enteras dedicadas a la atención sanitaria, alimentaria, educativa y social, cuyo rol evidentemente es responder a situaciones de crisis como las vividas con esta pandemia. Llegar a conclusiones sobre la posibilidad de una conducta empresarial responsable va más allá de un foro en el que podamos escuchar iniciativas empresariales. Esto debe ser fruto, a nuestro juicio, del diálogo social, y ello implica no solo escuchar acciones que podrían ser además debatidas en el marco de su efectiva ejecución en cada uno de los países, o escuchar a gobiernos que muchas veces nos hablan de paraísos que para los trabajadores son inexistentes. Hacer un diálogo social real y efectivo requiere mayores tiempos para el intercambio y ser capaces entonces de contrastar nuestros relatos con la realidad en el sano ejercicio del debate democrático. Por cierto, ello demanda formatos y tiempos de intervención equilibrados para cada una de las partes, de tal forma de poder intercambiar con seriedad y responsabilidad. Este debate exige hacer preguntas más estructurales sobre el funcionamiento mismo de las empresas, la forma como los estados regulan el accionar de estas y cómo se garantiza y exige el respeto de todos los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, culturales, ambientales, sociales, etc. Los derechos laborales son un componente esencial de los derechos humanos y no solo nos están respetando, sino que además se dice que hemos avanzado en su respeto y garantía, mientras a nuestro juicio, en la práctica, las empresas, en algunos casos con complicidad de algunos gobiernos, están cometiendo abusos a estos derechos en medio de la pandemia. Aspectos que desde nuestra perspectiva constituyen un piso mínimo, como el respeto al diálogo social y la negociación colectiva, las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, las garantías de estabilidad laboral y salarios dignos, no se están cumpliendo con la excusa del aislamiento social. Por el contrario, las empresas han usado este argumento en muchos casos sobre la crisis económica y sanitaria para llevar a cabo despidos masivos, reducir salarios o cambiar la modalidad de contratación, llevando con ello a que sean los y las trabajadores y trabajadores quienes paguen los costos de esta crisis. Desde nuestra perspectiva, la garantía de estos derechos debe ser una prioridad de los Estados. Poner el trabajo en el centro es una condición para avanzar en la salida a la crisis que hoy enfrentamos y que nos acompañará durante un largo tiempo. Para la población trabajadora, los tiempos difíciles no se limitan, por cierto, a la llegada de la pandemia del COVID-19. Esta crisis sanitaria solo está intensificando los tiempos difíciles que hemos estado viviendo, por lo menos desde la implementación de las políticas neoliberales más agresivas, que bajo el argumento de la liberalización de los mercados en general y del mercado laboral en particular, desconocen el rol fundamental del trabajo en la realización del modelo productivo y con ello llegan aún más lejos desconociendo los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras. Esta situación se ha profundizado y se ha expuesto aún más con la crisis generada por las medidas frente a la pandemia. El modelo de producción y consumo es la causa estructural, a nuestro juicio, de la situación que vive nuestra región y que tiene a la clase trabajadora en condiciones de explotación. La mayoría de los gobiernos en este sentido profundizan este modelo con las medidas que se han tomado en este periodo. Eso significa que estos gobiernos faltan a la democracia incluso porque aprovechan la situación crítica de la salud para profundizar la represión, la persecución sindical, el desconocimiento de las organizaciones de trabajadores y la no consideración de las demandas que hemos planteado históricamente el movimiento sindical.
El respeto en este sentido a la democracia es un elemento fundamental en la garantía de los derechos humanos, laborales y el trabajo decente, y creemos que eso es importante reafirmarlo también en el marco de este debate. Al mismo tiempo, observamos cómo se implementan políticas encaminadas a la atracción de inversión extranjera y a la generación de, entre comillas, ambientes estables para la inversión. Aparece entonces la inversión como una prioridad antes que el respeto de los derechos laborales. Y esto, a pesar de ser de estos derechos considerados como un elemento fundamental y como un interés general, terminan siendo instrumentos que precarizan las condiciones laborales sobre pretexto de la inversión extranjera. La visión, por lo tanto, de que toda inversión extranjera es positiva, que favorece el clima para los negocios, o favorecer este clima para los negocios termina siendo una necesidad para los países, nos parece a nosotros que es necesario cuestionarla, porque el crecimiento económico no deriva mecánicamente en mejores condiciones de vida y por lo tanto es importante poner en cuestionamiento este argumento que en los hechos no se sostiene. En lugar de avanzar entonces hacia la garantía de los derechos a la población y hacia la responsabilización de las empresas frente a estas situaciones de violaciones a los derechos humanos y laborales, lo que observamos es más bien firmas de acuerdos de libre comercio y protección a la inversión que permiten que estas mismas empresas puedan demandar a los estados cuando consideran que sus ingresos o sus intereses se ven afectados. Por lo tanto, en este marco, a nuestro juicio, como CCA creemos firmemente en la necesidad del diálogo social, en el tripartismo, en la participación efectiva en el debate sobre las políticas públicas a ser adoptadas, pero consideramos que la privatización del rol del Estado, tanto en la provisión de derechos como también en el marco de los tratados de libre comercio, debe ser una materia que discutamos en el marco de un debate de modelo de desarrollo. En esta crisis ha quedado demostrado que necesitamos estados democráticos fuertes que asuman su rol de garante de derechos para generar políticas de protección social como lo que nos ha planteado la propia CEPAL. Desatender aquello no solamente pone en riesgo los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que finalmente puede terminar convirtiéndose en una nueva normalidad donde finalmente también se radique y se establezcan mayores desigualdades estructurales en el desafío que hoy tenemos y por lo tanto se ponga en riesgo la democracia, el trabajo y la vida. Como Confederación Sindical de las Américas, nosotros tenemos instrumentos con cuales aportar. La Plataforma de Desarrollo para las Américas es un instrumento que creemos que debemos poner a disposición de este debate, pero hacerlo en toda su integralidad. Muchísimas gracias, Bárbara, como siempre, franca y directa. Y lo que pudiera decir desde el punto de vista de la coordinación del proyecto y de esta agenda de empresas y derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe y también en todo el mundo, es que nos interesa incorporar al debate las preguntas incómodas. Nos interesa hacer cuestionamientos que sean de fondo y tratar de buscarle una salida posible y que sea la evidencia la que hable. Es decir, no posturas, digamos, de ideológicas o de defensas corporativas, sino que el planteamiento de preguntas incómodas, bienvenidas, y que sea la evidencia la que hable por sí misma. De manera que la solución a los problemas sea sobre la base del diálogo social y basado en la evidencia, y no en posturas de ningún tipo de trinchera, y por lo tanto muy bienvenido tus aportaciones, son absolutamente bienvenidos, y nos alegra mucho que en este foro hayamos tenido la mayor participación sindical hasta ahora, en roles de mucha preeminencia, de mucha visibilidad, y teniendo el espacio para plantear de frente, abierto, transparentemente, a todas las demás partes interesadas la posición del mundo de los trabajadores. Muchísimas gracias nuevamente por la intervención. Y quisiera dejar finalmente en esta ronda de intervenciones a Alberto Brunori, que es el representante regional para América Central y la República Dominicana de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Iba a ser el anfitrión presencial de este evento, que originalmente estaba pensado para Panamá en estas mismas fechas. Obviamente la realidad nos ha superado, ha tenido elementos negativos, algunos positivos, ha aumentado la participación muy impresionantemente. Y te quisiera preguntar cuál es el papel de las organizaciones internacionales, incluso en el contexto del proyecto CERALC, de Conducta Empresarial Responsable en Latinoamérica y el Caribe, y de la Oficina de la Alta Comisionada, para seguir apoyando este importante diálogo entre múltiples partes interesadas y para apoyar los esfuerzos en los países al nivel real y concreto
para promover las prácticas de conducta empresarial responsable. Alberto, la reflexión final es tuya y obviamente en el ratito que nos quede vamos a tomar las preguntas que podamos. Muchas gracias. Gracias, Dante. Y bueno, esperemos que el próximo año podamos. La presencia, es cierto que ha sido difícil, agradezco a todos los que han contribuido a organizar este foro, pero a veces el calor humano también es necesario. Esperamos podernos discutir, abrazar, debatir todos los temas personalmente. Pero te agradezco sobre todo la pregunta que me da la oportunidad de un poco profundizar sobre qué es lo que hacen los organismos internacionales o las funciones y en particular la Oficina de la Alta Comisionada, que tiene una función fundamental que es la de apoyar y reforzar los esfuerzos de los gobiernos, de los estados y de las empresas para cumplir de la mejor manera con sus obligaciones y responsabilidades en materia de empresas y derechos humanos. Lo hemos visto, existen, lo sabemos, una serie de normas de conducta a nivel mundial que han sido consensuadas y ratificadas por los países que han sido representados a lo largo de este foro y que generan responsabilidades a lo interno de los estados que impactan las expectativas de comportamiento de las empresas y de otros sectores clave. Por ende, es función de las organizaciones internacionales apoyar a todos los actores para que dicho compromiso se traduzcan en una implementación práctica. Esa ha sido la pregunta, la solicitud de estos días. Práctico, concreto, medidas que se puedan, la gente lo que quiere es ver resultados resultados que impacten la realidad de todas y todos y en particular la realidad de los grupos de aquellas poblaciones que pueden verse afectadas por las consecuencias negativas de las actividades empresariales. Más que nunca estamos observando el rol fundamental que están jugando las empresas en la sociedad, incluyendo en esta difícil fase COVID, post-COVID, y nosotros, las organizaciones internacionales, lo que queremos es contribuir a la creación de una nueva normalidad más inclusiva y centrada en las personas y en el planeta, para cumplir con la consigna de que nadie quede atrás. Ahora, la Oficina del Alto Comisionado, a través de su presencia en varios países de la región, tiene como mandato promover la agenda de empresas y derechos humanos, obviamente de la mano con el grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Es por ello que, digamos, seguimos y seguiremos y queremos seguir promoviendo espacios multiactor como este foro regional para impulsar los espacios de diálogo, el conocimiento entre los actores y sus realidades, la búsqueda y análisis de las buenas prácticas, pero también los desafíos, la creación de alianzas y redes y la promoción de la cooperación sur-sur para superar los obstáculos y optimizar los recursos. La participación multiactor tiene además otra grande virtud. Yo creo que tú estabas haciendo, Dante, referencia, pero yo creo que todos los que han intervenido y todas, motiva la identificación de los riesgos reales y potenciales derivados de las actividades empresariales, incidiendo entonces directamente en la capacidad de las empresas de prevenirlos y mitigarlos, y por ende beneficia el respeto de los derechos humanos a la sociedad en su conjunto, pero también beneficia, como se ha visto, como se ha dicho y como se ha debatido, el rendimiento económico en la inversión. Estos espacios como el foro, este quinto foro de empresas y derechos humanos no terminan obviamente hoy, por el contrario, deben constituir un impulso para seguir creando oportunidades y soluciones a nivel nacional para la construcción e implementación de políticas públicas en la materia y también para la promoción de los procesos de debida diligencia de las empresas y para eliminar los obstáculos para acceder a reparaciones cuando cuando hay abusos de derechos humanos. Es solo con políticas públicas claras, transparentes, con rendición de cuentas amplia y una participación real de todos los sectores de la sociedad, a otra de las grandes demandas que han salido en estos días
rendición de cuenta, transparencia, todos principios de derechos humanos. Solo con esta política, digamos, es posible superar la conflictividad social en la región, prevenir los ataques a los defensores de derechos humanos que a veces se ven obligados a denunciar los impactos negativos de las empresas, realizar procesos de consulta con los pueblos originarios que realmente respondan al espíritu del Convenio 169. Y la oficina, así como otras organizaciones, puede ser el puente para generar la confianza entre los distintos actores de la sociedad, cosa que de hecho, permítame decir, la oficina hace ahí donde, sobre todo ahí donde tiene presencia en los territorios. Estoy concluyendo, digamos, estoy consciente de la complejidad de posicionar algunos de estos temas, lo decías tú también, hay muchísimas víctimas detrás de estas discusiones, sin embargo, hablar y dialogar de forma abierta, informada y en igualdad de condiciones es la mejor forma, por no decir la única, para que todas y todos salgamos bien, no hay de otra. Entonces, solo así podemos crecer y asegurar que nadie, reitero, nadie quede atrás. Antes de terminar, déjame solo, Dante, agradecer, digamos, no se hace, pero lo voy a hacer, quiero agradecerte por la dedicación que le has puesto y en la cooperación, ha sido muy lindo trabajar contigo en esta organización del foro. Quiero aprovechar para agradecer a la Unión Europea a través del proyecto CERALC por permitir que la oficina que represento pueda trabajar en equipo y consonancia con sus aliados estratégicos en la materia, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OIT, y hoy estaba viendo ya se suman la CEPAL y todos los actores que han intervenido y digamos, en base a nuestros instrumentos respectivos, pero que son desde luego complementarios y reforzadores. Así que muchísimas gracias, Dante. Aquí me quedo. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Nos quedan muy poquitos minutos y tengo un par de ayudas, memoria, de mensajes que transmitir a la audiencia. Hay algunas preguntas que han estado llegando sobre el formato virtual, si lo vamos a repetir de esta forma o no. Obviamente vamos a evaluar el formato, vamos a enviarle a los casi 4.300 participantes un cuestionario, les vamos a pedir su retroalimentación, sus sugerencias. Yo imagino que en septiembre del próximo año, estamos pensando la semana del 20 de septiembre, vamos a repetir el sexto foro, pero obviamente vamos a pensar qué aprendizajes tenemos de este foro. Yo coincido con varios de los asistentes que la presencialidad es grata, los abrazos son buenos y son parte de la naturaleza humana, de generar lazos personales, pero también la virtualidad baja la huella de carbono, permite ampliar el alcance de la participación, es bastante inclusivo lo que hemos logrado. Por lo tanto, imagino un smart mix, como hemos dicho en materia de políticas públicas, una mezcla inteligente pensando hacia el futuro. Hay varias preguntas de ese estilo. Hay algunas, bueno, ya les he anticipado, la semana del 20 de septiembre es que estamos planeando el sexto foro regional, obviamente tenemos que consensuarlo con nuestros pares, nuestros aliados, las oficinas locales, en fin. También hay algunas preguntas sobre efectividad de implementación y obviamente habiendo habido más de 40 sesiones, no todos pudieron participar en todas las sesiones. Una observación, está claro que hay un espacio por recorrer por parte de los gobiernos, la viceministra Lara lo decía con claridad, sin embargo, no todo el vaso está vacío. Hay espacios y hay algunas experiencias en distintos lugares, digamos que son focos de innovación, de soluciones que están resultando mejor. Y la plataforma que hemos creado lo que busca es el aprendizaje entre pares para acelerar la curva de aprendizaje, acortar los plazos, ayudarnos unos con otros. Y por lo tanto, un gran ejercicio que tenemos que hacer todos es trabajar en el entremedio. Entre este foro que hoy día concluye y el próximo, tenemos que hacer que cosas pasen. Muchos han asumido compromisos, gobiernos, empresas también, con profundizar, con clarificar, con rendir cuenta, con hacer mejor el ejercicio que tienen que hacer y con demostrar en los hechos que las buenas intenciones van acompañadas de evidencia, que van acompañadas de la realidad.
y quien tiene que juzgar que las buenas intenciones son ciertas, son reales, son las personas de carne y hueso, pero partiendo por aquellos afectados, por aquellos más vulnerables, por aquellos cuyos derechos se ven vulnerados o afectados negativamente, y por lo tanto ese es nuestro test. Si las cosas realmente se traducen, las buenas intenciones, que las aceptamos y las reconocemos y aplaudimos, se van traduciendo en la realidad. Quisiera darle un minuto la palabra a cada una de las personas que intervino anteriormente, de manera de que puedan hacer una reflexión final, porque obviamente no tenemos espacio para grandes intervenciones, pero quisiera darles la palabra en el orden original, partiendo por Luis Yáñez, que era el orden original, para hacer una reflexión final, un minuto cada uno que nos permita ir haciendo este cierre, los próximos pasos, pensando en un año más desde ahora, qué podemos hacer entre medio o qué debemos hacer entre medio, y decir nuevamente que el proyecto que tenemos apoyado por la Unión Europea y muchos aliados, la Oficina del Alto Comisionado, la OIT y la OCDE, tenemos la capacidad para, por lo menos en el nivel que estamos actualmente funcionando, proveer el soporte, la plataforma y el acompañamiento a los procesos que se están avanzando en nuestra región. Por lo tanto, quisiera devolverle la palabra a Luis Yáñez, un minuto de reflexión final, mirando de aquí a un año más y obviamente más allá, pero por lo menos de un año más. Muchas gracias. Gracias Dante. Reiterar la disposición de la CEPAL a acompañar este proceso. Tú dijiste algo en respuesta a la intervención de Bárbara muy interesante, que hable la evidencia. La evidencia es brutal, los números son urgentes, la necesidad es catastrófica. Es decir, la urgencia de ponernos en acción, cada uno desde el ámbito que tiene, es fundamental. Lo otro que dijiste, que lo rescato en la escucha, es escuchar, pero escuchar para ser impactado. No escuchar solo para entender, bueno, ese es tu problema. No, tu problema me tiene que cambiar a mí, yo tengo que cambiar la conducta. Y creo que este escenario, esta conversación que se da en las reuniones que se organizan en torno a la temática de derechos humanos y empresas es fundamental, y vamos a seguir con gran interés acompañándolo. Gracias. Muchísimas gracias. Jaime Cámara. Sí, muchísimas gracias. Yo desde la parte de la empresa, yo creo que no importa de qué tamaño sea la empresa, siempre se puede contribuir a que se respeten los derechos, reduciendo el riesgo para las personas involucradas directa e indirectamente, y por ende, para reducir el riesgo de las mismas empresas. Creo que hay un área de oportunidad muy grande. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Le quisiera dar la palabra a Amanda Romero. Gracias, Dante. Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, como dijo Luis, las cifras también son contundentes y son muy dramáticas, y tenemos demasiadas personas gravemente enfermas, sobre todo en muchos países de minería, por ejemplo, pero también en otras industrias, en otros sectores de las empresas. Por eso creo que lo más importante para nosotras y nosotros como sociedad civil es que las voces de la sociedad civil no sean ignoradas, sean tomadas en serio y sean realmente consideradas no como adversarios a los que hay que eliminar, que es lo que está pasando en la región, sino como interlocutores necesarios para transformaciones que incluso, como dijo también Bárbara, planteen una remodelación o una reformulación mejor del modelo económico que tenemos vigente actualmente en el mundo para salvar el planeta y salvar a nuestra población. Muchísimas gracias, Amanda. Le quisiera dar la palabra a Bárbara Figueroa, de la Central de Trabajadores, Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Sí, yo solamente como último mensaje recoger lo que se ha planteado en el marco de este debate y de los distintos debates en los que hemos participado como movimiento sindical. Lo que estamos viviendo hoy día no solamente ha puesto en evidencia la fragilidad de la raza humana, esta raza humana que llegaba a Marte y que hoy día está impactada con una pandemia, sino que ha demostrado que la solidaridad, los principios de la protección social son necesarios y fundamentales si queremos tener capacidad de enfrentar todas y todos juntos desafíos como este. Nosotros entendemos que de esta pandemia tenemos una gran oportunidad, pero esa oportunidad tenemos que declararla de manera franca,
fraterna, pero muy valiente. Se requieren cambios estructurales. Los países que ponen por sobre los intereses y los derechos humanos, laborales, económicos, civiles, etcétera, el mercado, no pueden permitirse sobrevivir, no solamente los estados, y poniendo en juicio a la democracia, sino que le generan un riesgo de vida a la población. Ese aprendizaje, si no lo recogemos y tomamos lecciones, lo único que puede significar mañana es que volvamos a fracasar. Nuestra invitación es a que hagamos ese debate con fraternidad, con antecedentes, con documentos, pero también reconociendo que no es posible, que esta manera en la que algunos países en la región han pretendido crecer es el modelo óptimo. Hoy debemos revisarlo y poner el derecho a la vida y los derechos en todo el amplio sentido de la palabra por sobre cualquier otra consideración, lo que no es contradictorio con un crecimiento sostenible, lo que no es contradictorio con la capacidad de ganancia. Lo que estamos diciendo es que esto tiene que ser en equilibrio. De lo contrario, el costo lo pagan los trabajadores, las trabajadoras, los más humildes de nuestros pueblos. Muchas gracias, Bárbara. Y antes de darle la palabra a Alberto Brunori para que haga el cierre oficial de este quinto foro, quisiera recordarles lo que viene por delante. Todas las sesiones serán publicadas en unas semanas, serán publicadas en web, de manera, están todas grabadas, de manera que se puedan recuperar y uno las pueda volver a mirar y revisar los distintos compromisos, los anuncios que se han hecho, la palabra empeñada, que muchos han empeñado o hemos empeñado, de manera de hacerlas exigibles. Y desde ya, obviamente, nuestro grupo de trabajo y el equipo que está detrás de este proyecto estamos absolutamente a disposición del escrutinio de la sociedad. Es decir, que nos hagan exigibles los compromisos que hemos asumido. Lo segundo es que un resumen será elaborado y de este foro se va a compartir en el 9º Foro de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, del 16 al 18 de noviembre, y va a haber una sesión dedicada a Latinoamérica y el Caribe, que queremos que sea el mejor reflejo posible de este enorme debate y esfuerzo que hemos hecho de concertar actores, de ponernos, estar en el mismo espacio virtual, etcétera. Se va a elaborar un informe para el grupo de trabajo todo este foro es un insumo para el informe del grupo de trabajo de diagnóstico y balance de los primeros 10 años de los principios rectores y la hoja de ruta para los próximos 10 que se va a presentar al Consejo de Derechos Humanos el 16 de junio del año 2021, junto con la celebración de los primeros 10 años, y estamos planeando si vamos a poder hacer algún tipo de evento virtual, sin duda, de celebración y de obviamente una celebración de cantar victoria donde las ha habido, pero obviamente reconociendo las enormes dificultades que tenemos y los enormes desafíos que tenemos por delante. También vamos a seguir trabajando durante todo el año, ya lo he dicho varias veces, tenemos una plataforma, tenemos un equipo de trabajo, tenemos una agenda, los tenemos a todos ustedes y por lo tanto los invitamos a ser proactivos, a ser creativos, a golpear la puerta, que es lo peor que puede suceder, que digamos no tenemos la capacidad, pero lo vamos a intentar, eso de todas maneras lo vamos a intentar de manera de continuar en el trabajo en el entremedio, entre este foro y el próximo. Nos vamos a ver en el 6º Foro de Empresas y Derechos Humanos de nuestra región. Estamos planeando, como decía, la semana del 20 de septiembre. Y desde el lado mío, como vicepresidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, pero además el representante de Latinoamérica y el Caribe en este esfuerzo internacional, quisiera agradecerles muchísimo la participación, a todos los que han puesto de su parte, a todos los que han sido voluntarios, a todos los que han organizado sesiones, a la enorme movilización de voluntades que se expresa en este foro y a la oportunidad que nos estamos dando unos con otros para un mejor futuro para todos. Con estas palabras me despido desde mi parte y le quisiera dar la palabra a Alberto de manera de poder hacer el cierre final de este foro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Dante, gracias a todos los que han participado, a todas las que han participado, gracias a los colegas y las colegas de la Oficina de la Alta Comisionada, de los organizadores del proyecto CERALC, en fin, gracias a los patrocinadores. Creo que ha sido un esfuerzo importante, se han debatido de todo, el chat ha sido caliente, pero como decían anteriormente, no hay tema que no se pueda debatir, esa es la fortaleza de la democracia, es lo lindo de vivir en democracia. Nos vemos en el 6º foro, donde quiera que se dé, será medio virtual, será presencial,
nos abrazaremos. Desde luego tienen el abrazo de la Oficina Regional para América Central y República Dominicana de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Saludos, gracias.